Mis hermanas y mis hermanos, este evangelio que hemos escuchado, esta parábola en Paraguay nos suena muy común. Encontrar jueces injustos, fiscales injustos, abogados injustos, que defraudan, engañan y roban a los pobres, enriqueciéndose de una manera desmedida, impropia de una persona con un poquito de ética, o jueces que favorecen claramente a los poderosos y a los pobres los meten en la cárcel por robar una gallina. Nunca hemos de olvidar el caso de Curuguatú, cómo metieron en la cárcel con mentiras, con engaños, con transformaciones de la realidad a los campesinos, sin encontrar nunca a los culpables auténticos de esa masacre que hubo, todo por intereses políticos, por intereses de poder, favoreciendo el asesinato desde incluso la justicia, y no pasa nada. O recordar el incendio de Icuabolaños, que al final los jueces acusaron a las víctimas, tuvieron que pagar las víctimas, mientras que tantos y tantos culpables, desde el intendente de entonces, pues no pasó nada. Y experiencias de muchos de ustedes particulares, de cómo abogados de nuestro pueblo les han robado, les han engañado, les han amenazado. Así, entre paréntesis, quisiera decir, cuidado qué abogados agarran de San Roque González. Mucho cuidadito, porque hay un grupito de abogados ladrones y corruptos de nuestro pueblo que engañan, corrompen y roban a sus conciudadanos. Cierro el paréntesis. Entonces este pasaje a nosotros no nos es extraño. En tiempo de Jesús tampoco era extraño. En la Biblia hay una maldición para los jueces que se venden por un par de zapatillas en contra del pobre y del humilde. La viuda en este evangelio representa a todos los que están solos y desprotegidos. Una mujer viuda, entonces, significaba alguien que no tenía a nadie que le pudiera ayudar. No tenía un marido, que el hombre era el único que podía realmente hablar en público. No tenía a nadie. Representa a tantas mujeres violentadas que cuando van a la policía se ríen de ellas. Representan a tantos niños acosados o utilizados o que hacen trabajar. Representa a tantos campesinos sin tierra, a tantos campesinos envenenados por los agrotóxicos que las grandes multinacionales están echando en nuestro país, que no pueden hacer en otros sitios y aquí lo hacen. Está representando a los indígenas, que no hay nadie que abogue por ellos, por las calles de Asunción, después de haberles robado sus tierras, matado a sus hijos y destruido su forma de vida. Esa viuda representa mucho para nosotros. ¿Por qué? Porque es la opción de Dios. A veces hay gente que dice que Dios es imparcial. Dios no es imparcial. Dios nunca ha sido imparcial. Dios ha optado por los pobres, Dios ha optado por aquellos que nadie quiere, Dios ha optado precisamente por todos estos que nosotros no queremos ni nombrar. Y Dios ha optado por ellos, no porque sean más buenos que los demás, sino porque Dios es inmensamente bueno y opta por aquellos que sufren, que no tienen nada y que están gritando al cielo para que Dios haga justicia. El mensaje de hoy no va referido a Dios, va referido a nosotros. Va referido a nosotros para repensarnos un poco cuáles son nuestras opciones personales como cristianos. ¿Al lado de quién estamos? ¿Al lado de los poderosos? ¿De los ricos? ¿De los politiqueros de turno? ¿De los que tienen el dinero para repartir después de haberlo robado?
¿Al lado de quién estamos? Los que decimos que seguimos a Jesús. Jesús lo tenía muy claro. Jesús no lo dudó ni un solo momento. Juan Bautista le pregunta a Jesús por medio de sus discípulos: Señor, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Jesús no contesta ni con un sí ni con un no. Dice: los ciegos ven, los cojos andan y los pobres son evangelizados. Los discípulos de Juan, así como Juan, entendieron perfectamente qué significaba, porque en el Antiguo Testamento está muy claro quiénes son los ciegos, quiénes son los cojos y quiénes son los pobres. No se intenta cambiar, como oigo algunas veces: no, los pobres no son los que no tienen dinero. Los pobres son los que son desprendidos, los que aunque tengan dinero dan a los demás. Qué manera de transformar la palabra de Dios y querer ideologizarla. Hacer que la palabra de Dios diga lo que nosotros queremos que diga. La opción de Dios por los pobres, la opción de Dios por la gente que sufre, es una opción radical que nos llama a los cristianos a ser totalmente radicales en esto, sin concesiones. Ay de aquel que toque a un hermano mío más pobre. Ay de aquel que se la juegue, que le robe, que castigue a un hermano mío porque es pobre, necesitado o pide auxilio. Hay de aquel que se aprovecha de los pobres en las circunstancias malas de la vida. Hay de aquel que no ha comprendido que Dios, que la carne de esa gente es Dios mismo. El Evangelio no deja de recordarnos constantemente cuáles son las opciones del creyente. ¿Cómo hacemos nosotros? A ver, simplemente los que estamos aquí, ¿cómo hacemos para cerrar nuestros oídos a todo lo que dice la palabra de Dios? ¿Cómo lo conseguimos? Yo no lo consigo. No diré que lo hago, pero mi corazón está inquieto constantemente de ver lo lejos que estoy todavía de vivir al estilo del Dios amor. ¿Cómo podemos estar simplemente callados, salir de la iglesia como haremos hoy, como hacemos todos los domingos, como si hubiese llovido un poquito, luego se seca y nos olvidamos? ¿Cómo podemos hacer que la palabra de Dios no llene nuestra vida y nos diga: hermano, hermana, hijo mío, mueve tu corazón, mueve tu vida, escucha el grito de los que sufren, escucha el grito de tantos hermanos nuestros en San Roque González que están pidiendo auxilio todos los días porque son corrompidos por los politiqueros de nuestros días de aquí de San Roque, amenazados, robados, engañados. ¿Cómo quisiera yo poder contar aquí? ¿Cómo quisiera todo lo que yo sé sobre los abogados de San Roque? Ciertos abogados de San Roque. ¿Cómo quisiera poder contar cómo han robado y se han enriquecido con nuestros conciudadanos? Con gente humilde, con gente pobre. ¿Cómo les han quitado lo poquito que tenían? Y van por la calle como si fueran los grandes. La JAI, que dicen ellos. Somos la JAI de San Roque González. Muchas veces aquí, con la música en la esquina, con sus grandes coches y ricos y muy caros equipos de sonido, o en las bodegas tomando. Los veo yo cuando paso. Mientras que han engañado a la viuda, robado al niño y dejado a gente en la calle. Y nosotros nos callamos. Sencillamente nos callamos. Ahora estamos entrando de lleno en tiempo de elecciones. Todos los que estamos aquí, todos, vamos a ver cómo hablan los corruptos y cómo engañan. Y nos callaremos también. Y veremos cómo engañan a los jóvenes. Cómo con cerveza y con alcohol los dominan y les hacen creer que van a hacer algo por ellos.
Veremos a muchos docentes dejar sus clases para ir a hablar de los grandes favores de esa mafia colorada que tenemos en nuestro país. Y todos callaremos. Y no diremos nada. Porque aún no hemos comprendido, después de 2000 años, que el grito del oprimido llega a los oídos de Dios, pero no llega a nuestros oídos. Preferimos más no tener problemas. No porque a lo mejor algún día lo necesito. Eso lo he oído yo en nuestro pueblo, para apoyar a los corruptos que estaban matando la vida de muchos de nuestros hermanos. A lo mejor algún día lo necesito, mejor no me meto con él. Eso pasó cuando intentamos salvar nuestro centro de salud, que no lo conseguimos. Un PC colorado que hace cualquier cosa pero no está al servicio de los pobres. Y nos callamos. Y olvidamos precisamente lo que nos decía San Pablo. Yo te conjuro delante de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, y en nombre de su manifestación y de su reino, proclama la palabra de Dios, insiste a tiempo y a destiempo, arguye, reprende, exhorta con paciencia incansable y con afán de enseñar. ¿Y cuál es nuestra opción? Por eso no me extraña nada que el Evangelio de hoy termine con una frase lapidaria como esta. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? ¿Encontrará fe? ¿En San Roque? Si aquí lo más importante es el fútbol, la cerveza, la corrupción y la mentira, todo es más importante que ayudar al hermano, que venir a misa, que compartir la alegría de la fe. ¿Encontrará fe en la tierra? Mientras cerremos nuestros oídos al grito del que clama, no encontrará fe. Porque la fe no es decir si Dios quiere y la Virgencita permite. La fe no es tener santos en casa. La fe no es hacer fiestas del santo que tú tienes en tu casa. La fe es una opción clara, libre y concisa por ese Dios que es amor y que nos llama a vivir al estilo del Dios amor, en una comunidad viva, comprometida, luchadora, que anuncia la palabra a tiempo y a destiempo, aunque no les guste a los pecadores y a los corruptos, aunque no les guste a los politiqueros, aunque digan el país es un politiquero o el país no sé cosas dicen, porque no saben cómo defender su pecado, más que insultando al mensajero. No importa. Cuando abrimos nuestros oídos y nuestros ojos a la verdad que Dios nos enseña, no seremos perfectos, no nos engañemos. Ninguno seremos perfectos, y el más imperfecto el país. Pero sí seremos seguidores de Jesús, en un caminar constante para hacer mejor nuestra sociedad, mejor nuestro mundo, traer más paz, más unidad, basada en la fraternidad, no en el poder ni en el dinero. Escuchemos la voz de aquellos que gritan. Escuchemos la voz de aquellos que necesitan. Ese juez del Evangelio de hoy, por cansancio, respondió a la mujer. Nosotros a veces, ni por cansancio, respondemos a los que gritan. Escuchemos la palabra y pongámosla en práctica. Que así sea.